El cubo de leche. Camila es una joven que vive en un pequeño pueblo. Camila todos los días sale de su casa con un cubo de leche en la cabeza para venderlo en el mercado. Siempre que Camila caminaba hacia el mercado, pensaba: ¿qué puedo hacer con el dinero de la leche? Un día Camila pensó: con el dinero de la leche puedo comprar huevos. Estos huevos se convertirán en pollos. Los pollos se convertirán en gallinas. Y al vender las gallinas, yo puedo comprar un pequeño cerdo. El pequeño cerdo crecerá y con el dinero de la venta del cerdo puedo comprar un ternero. Sin embargo, mientras Camila pensaba en sus sueños futuros, ella tropezó y el cubo de la leche cayó al suelo y se rompió. En ese momento, también se rompió el sueño de Camila. Cuando Camila llegó a su casa, su madre le dijo: Camila, es bueno soñar, pero para obtener en el futuro todo lo que sueñas, primero debes de cuidar todo lo que haces en el presente. Al día siguiente, Camila fue al mercado sin la leche porque el cubo estaba roto. Ella pensó: ¿qué puedo hacer para conseguir dinero y comprar el cubo para la leche? En ese momento, cruzó un señor que vendía huevos. Ella le dijo: ¿puedo ayudarle a vender huevos? El señor le respondió: no tengo cómo pagarte. En ese momento, Camila tuvo una gran idea. Yo puedo ayudarle y usted me puede pagar con 3 huevos. El señor aceptó. Todos los días, Camila ayudaba al señor a vender huevos. Y al finalizar el día, ella recibía 3 huevos. Un huevo ella comía. Un huevo ella regalaba a su madre. Y el último huevo ella guardaba. Después de un mes, los 30 huevos que ella guardó se convirtieron en pollos. Luego de un mes, los pollos se convirtieron en gallinas. Y cuando vendió las gallinas, Camila compró un cerdo. El cerdo creció mucho y Camila recibió mucho dinero por él. Con el dinero que recibió Camila, ella compró un ternero. El ternero creció y Camila recibió dinero por él. Con el dinero que recibió Camila, ella compró una vaca. La vaca dio mucha leche y Camila pensó: ¿qué puedo hacer con el dinero de la leche? If you like these stories, remember that I post every week. I invite you to subscribe and touch the notification bell.